Seguramente, como yo, tienes momentos medio neuróticos con el control. Eres de esas personas que hace listas por todo, mantienes súper controlado y organizado tu espacio físico y eres la típica amiga que planea los viajes minuto a minuto. ¿Eso es bueno o mal? Quédate porque en este capítulo de la primera serie de Hablemos de Personalidad te voy a contar cómo funcionan las estrategias y si realmente son buenas o malas. Bienvenida, bienvenido a Amani, este espacio para inspirarte, reflexionar y crecer cada día. Porque en Amani creemos que todo comienza desde el interior. Conecta con tu esencia, abraza tu propósito y vive con sentido. Si llegas nueva o nuevo a este canal, seguramente estarás intentando entender qué puedes encontrar por acá, si vas a encontrar información de valor o no. Y te voy a decir que vamos a hablar de muchos temas sobre personalidad, miedos y cómo puedes conectar con tu propósito y el sentido de tu vida viviendo una vida completamente auténtica. Así que quédate porque vas a encontrar muchísima información interesante para tu crecimiento personal, tu autoconocimiento y cómo gestionar mejor tus emociones y tus estrategias, energías, miedos, en fin, vas a encontrar muchas cosas interesantes. Si quieres que YouTube te avise cada que tenemos un video nuevo, entonces no olvides acá abajo suscribirte y activar las notificaciones. Y al final del video, si este video te gusta tanto como creo que te va a gustar, entonces no olvides darle un like. Si eres de las personitas viejas que llega a este canal, entonces no tengo ni la menor idea porque todavía no te suscribes y activas las notificaciones para que YouTube pueda avisarte cada martes cuando tenemos videos nuevos. Un paréntesis antes de empezar. Al final del capítulo anterior les contaba que esta serie iba a arrancar con un capítulo diferente donde íbamos a hablar de una historia súper interesante pero también un poco heavy que pasó en este proyecto y era el tema de la primera hater. Les quiero contar que ese capítulo todavía no va a conocer la luz por diferentes motivos. El primero es porque es un tema que todavía está abierto y entendí que podía generar repercusiones en personas que todavía están viviendo un proceso como a través de ese tema. Entonces creo que por ahora ese capítulo no va a ver la luz. Lamento decepcionarlos, pero también sé que este capítulo y esta serie va a tener muchísima información de valor, así que ustedes no se preocupen que lo que viene está súper interesante. Ahora sí, empecemos. En esta serie y en los próximos capítulos les quiero hablar un poco de cómo funciona nuestra personalidad, cómo se compone y cómo se ve eso representado en nuestro día a día, porque a veces ni siquiera nosotros nos entendemos y es que a veces uno ni siquiera se entiende porque no se conoce, así que lo importante es que a través de estos capítulos empieces a entender un poquito más tu personalidad y de pronto cómo funciona. Primero que todo, ¿de dónde saco toda esta información de valor que les estoy entregando? Bueno, yo hice una certificación que se llama Personality Change Maker, PCM, con el señorazo Efren Martínez, donde aprendí a entender la personalidad a través de las estrategias, amenazas y heridas, y te puedo aplicar un test donde te hago como una radiografía de cómo eres actualmente y cómo se ven representadas esas tres cosas en ti y cómo el mundo percibe esas estrategias, amenazas o heridas en tu personalidad. Ustedes dirán, ¿pero qué tiene que ver todo esto con que yo sea una persona controladora o no controladora? Bueno, pues el control, la obsesividad o el perfeccionismo, como lo llamaremos acá, es una de las 7 estrategias que componen o que pueden componer nuestra personalidad. Así que te voy a enseñar un poquito cómo funciona esto. Tú tienes unas heridas, vulnerabilidades o dolores que se fueron generando a lo largo de tu vida. Y es como si tú tuvieras una herida física. Imagínate que tú tienes por acá una herida que te duele un montón y que tú quisieras que nadie te la toque justamente porque te duele mucho. Sin embargo, en el entorno hay un montón de cosas que te pueden generar dolor en esa herida o vulnerabilidad. Y a eso que te puede generar un dolor lo llamaremos amenaza. Las amenazas están en nuestro entorno, en las personas con las que nos relacionamos, en diferentes cosas. La amenaza puede ser cualquier cosa que tú consideres puede generarte un dolor en tu herida o en tu vulnerabilidad. Y para ello, para enfrentar tus amenazas, tú has generado una serie de estrategias. Entendidas las estrategias como esas acciones que ejecutas en tu día a día para evitar que tu herida te duela. Las estrategias no son ni buenas ni malas, simplemente son acciones que tú aprendiste a ejecutar para proteger. Los seres humanos tenemos 3 maneras de reaccionar a lo que nos amenaza: o huimos, o atacamos, o nos hacemos el muerto. Efren siempre pone el ejemplo de que tú eres un venado y te está persiguiendo un león que vendría siendo tu amenaza, y cuando ese león te está persiguiendo tú tienes 3 opciones: o huyes, como lo hacen generalmente los animales en la naturaleza, o atacas, que es como si eres un animal un poco más grande, entonces percibes que puedes atacar a esa amenaza, o
Simplemente cuando ya estás rendido ante la situación, pues te haces el muerto para que esa persona, amenaza o situación te termine de liquidar. Tus estrategias son tus acciones en el día a día, es decir, son las cosas visibles de tu personalidad. Por ejemplo, que la persona diga, ay, no, es que ella es súper disciplinada, o ella es súper noble, o ella es una persona que se la pasa luchando por la justicia. Esas son como características de cosas que los otros ven en ti y que son tus acciones en la cotidianidad. La pregunta real es entender si tú haces esas acciones desde un lugar de miedo o si las haces desde un lugar de autenticidad. Porque uno puede tener acciones para, no sé, protegerse del entorno, para que la gente no lo vea a uno como insuficiente o lo rechace, pero uno también puede tener acciones desde un lugar auténtico simplemente porque te gusta y ya. Entonces, entremos en materia con las estrategias. ¿Por qué decidí hablarles de la estrategia controladora? Primero, porque es una de mis estrategias, pero segundo, porque en el estudio que hizo Efren en más de 70,000 personas en Latinoamérica, encontró que en mujeres nuestras estrategias más predominantes son el control o el perfeccionismo, que es de la que vamos a hablar hoy, pero también es la dependencia o la complacencia. Pero un momentico, porque también entendió cuáles son las principales estrategias del público masculino. Y los hombres tienen como principales estrategias el control o el perfeccionismo, igual que nosotras, pero también tienen el narcisismo. Y ojo, porque que uno tenga una estrategia narcisista no significa que tú seas una persona narcisista. Para ser una persona narcisista tienes que tener un trastorno de personalidad y eso es algo más del medio psicológico, pero si tienes una estrategia narcisista significa que usas la soberbia como una herramienta para protegerte ante el entorno, es decir, que usas la estrategia narcisista para protegerte del entorno que percibes como amenazante. Son dos cosas completamente diferentes. Que una persona tenga estrategia de narcisismo no significa que esa persona per se es una persona narcisista, porque hemos perrateado mucho, no sé si ustedes entienden la palabra perratear, pero es como hemos dañado un montón algunos términos que realmente son psicológicos para describirnos en la cotidianidad. Entonces decimos como, ay, esa persona es narcisista o ay, esa persona es una psicópata. Ojo, porque hay grandes diferencias entre ser un narcisista y tener estrategias narcisistas. ¿Entendido? Continuemos. ¿Qué significa tener una estrategia controladora? Pues que eres de estas típicas personas que le gusta corroborar un montón las cosas, que le gusta hacer listas de chequeo a todo, que le gusta un poco autocastigarse o que sufre muchas veces de parálisis por análisis porque no quiere hacer las cosas hasta que no sienta que están completamente perfectas. Cuando te hablo un poco de corroborar cosas es que eres de estas personas que si eres líder, entonces te la pasas corroborando las cosas que hacen tus empleados para asegurar que las hicieron bien, o te corroboras procesos propios como ir un montón de veces a ver si cerraste bien la puerta o si ver si le pusiste el seguro. Ese tipo de personas somos los controladores. Ahora, esta estrategia tiene tres posibles nombres: o es obsesividad, o es control, o es perfeccionismo. Así que cuando esté refiriéndome a alguna de esas tres palabras a lo largo del video, te estoy hablando de la misma estrategia, ser controladores. Pero entonces les decía que así como existe la estrategia controladora, existen otras 6 estrategias, que son la evitación o la timidez, la dependencia o la complacencia, el histrionismo o el dramatismo, la antisocialidad o la transgresión, la paranoia o la desconfianza y el narcisismo o la soberbia. Al final, cada persona puede tener una o más estrategias dentro de la evaluación de su personalidad. Tú puedes ser una persona con múltiples combinaciones, es decir, no es que exista como, ay, eres un enneagrama tipo A y entonces tus estrategias son estas y tus heridas son estas y tus amenazas son estas. Sí existen personalidades tipo y eso lo describe la psicología. En el mundo de la psicología existe algo que se llama como tipos de personalidades y existen como ciertas características. Porque obvio, en la generalidad las personas tenemos como similitudes, pero tú podrías tener infinitas combinaciones. Eso es una de las cosas que me pareció espectaculares de la certificación. Entender que en realidad cada uno fue formando su personalidad a medida que entendió cómo huir o atacar el entorno que le parece amenazante. Y todos tenemos una combinación que aprendimos de alguna u otra manera. Hoy, a modo práctico, hablaremos de la estrategia controladora, pero eso no significa que tú no puedas tener otras de las estrategias. Entonces, no te preocupes porque se vienen sorpresas para que tú puedas entender tus estrategias. Pero bueno, continuemos. En mi test de personalidad me salen 2 estrategias predominantes, que son
la complacencia o la dependencia y el control o el perfeccionismo, que es de lo que vamos a hablar el día de hoy. Pero dentro de tu estrategia tú también puedes ser diferentes tipos de controlador. Por ejemplo, hay personas que son controladores hacia la afuera, es decir, que todo el tiempo están intentando controlar a su entorno, mantener organizados los espacios, controlar al 100% sus empleados, controlar a su pareja, pero hay otros que son controladores hacia el interior, es decir, estas personas que todo el tiempo intentan mantenerse en control emocional, intentan mantener su emocionalidad muy contenida porque no les gusta sentir como un desborde emocional todo el tiempo. Y existen también los controladores que tienen ambas versiones, que controlan el interior y que controlan el exterior. Y Efren los llama como el controlador de manual. Esa vendría siendo yo. Soy buena tanto controlando el entorno, el exterior, como controlándome hacia mi interior. Les preguntaba al principio si ustedes creerían que las estrategias son buenas o malas. La respuesta es que no son ni buenas ni malas. Lo importante es que estas estrategias no empiecen a afectarte a ti o a tu entorno. Les voy a poner un ejemplo con mi estrategia controladora. Yo sufro muchísimo de parálisis por análisis, es decir, que todo el tiempo ando pensando en qué otras cosas podría hacer para asegurar que el resultado va a ser perfecto. Es por eso que yo me la paso estudiando cuánta cosa se me ocurra, porque el Pepe Grillo que tengo en mi cabecita, ese diálogo interior que a veces tenemos y es tan autodestructivo, me dice todo el tiempo que tengo que seguir preparándome, seguir estudiando cosas para que cuando yo lance un producto o haga un curso o haga una experiencia, pues sea completamente perfecto. ¿Qué pasa? Que mi estrategia controladora, claro, al final está intentando protegerme y hacerme que yo saque un excelente resultado, pero muchas veces eso también nos para y nos ata a ir a perseguir nuestros sueños y a buscar las cosas que realmente queremos hacer. Por eso que hay que entender si nuestras estrategias realmente nos están aportando o simplemente nos están deteniendo un poco en la vida. Hablemos de otro ejemplo y es que las estrategias también pueden impactar tu entorno. Por ejemplo, está bien que tú seas una persona organizada y que te guste tener tus espacios con cierto orden, pero cuando esta estrategia empieza a generarte problemas con tu pareja o con tus hijos o que la gente ya no quiera estar alrededor tuyo porque todo el tiempo te la pasas milimétricamente organizando todo y no te gusta que se te descuadre ni un esfero, significa que tu estrategia ya está empezando a impactar el entorno, porque no estás pudiendo tener relaciones saludables con los demás, sino que tu estrategia se convierte como en esa barrera que hace que los demás se sientan un poco amenazados por ti. También las estrategias tienen un impacto físico en ti. Entonces, por ejemplo, la estrategia del control tiene los siguientes impactos en nuestro cuerpo. Tenemos problemas estomacales, tenemos contracturas musculares, la más famosa de esta generación, el bruxismo, también tenemos problemas de insomnio, de ansiedad ante ciertas situaciones y es porque queremos tenerlo todo tan controlado que lo que hacemos es que también apretamos nuestro cuerpo para sentir que nos tenemos en control y que de pronto estamos controlando las situaciones en el afuera. Por ejemplo, el bruxismo. Ustedes seguramente han escuchado si son personas que bruxan, es decir, si son personas como que chocan los dientes en la noche o en ciertas situaciones o los apretan mucho, que amanecen con mucha tensión muscular acá, inclusive eso genera problemas de dolores de cabeza y problemas de dolor de cuello. Por lo general, el bruxismo se asocia al estrés, pero acá en términos de estrategias también se asocia a que tú quieres tenerlo todo controlado y como entiendes que no puedes controlar al 100% el entorno, entonces lo que haces es que te apretas y te generas como esa contractura muscular. Así que claro, las estrategias pueden tener un impacto tanto en el entorno como en ti mismo y no solo en ti, en tus resultados y en las cosas maravillosas que quieres alcanzar, sino inclusive consecuencias físicas para ti. Cuando me hice mi test de personalidad, la verdad es que no me sorprendió en lo absoluto lo que me apareció ahí, porque yo ya he trabajado muchísimo en este camino de conocerme, de entenderme, ya sabía que parte de controlar un montón las cosas en el afuera eran un rasgo de mi personalidad y lo he ido trabajando para llevarlo a su zona luminosa. ¿Qué quiere decir esto? Que las estrategias per se no son buenas ni malas, sino que simplemente debemos acercarlas a ese lugar en el que nos aportan luz y no nos llevan a un lugar de oscuridad. ¿Por qué? Porque las estrategias también son cosas que te han permitido a ti relacionarte de manera positiva con el entorno. No es por nada que quienes tenemos estrategia controladora, perfeccionista, son los emprendedores, los grandes líderes de este país o muchas personas que han alcanzado sus grandes metas. Pero es porque estas personas todo el tiempo perciben que tienen que seguir trabajando y trabajando por alcanzar una mejor versión de sí mismo. Entonces no es que sea un rasgo negativo de ti, simplemente tienes que llevarlo a ese lugar luminoso
luminoso en donde es una característica que te aporta en tu día a día y que te permite alcanzar las cosas que anhelas. Por ejemplo, las personas controladoras en nuestra versión más luminosa somos personas dedicadas, confiables, somos buenos haciendo la logística de las cosas, somos eficientes, somos organizados y todas esas son características positivas. Simplemente tenemos que dejarlas que estén en su lado luminoso. Ahora, respondiendo a la pregunta con la que arrancamos este capítulo, ¿puedes dejar de ser una persona controladora? La respuesta es no, porque básicamente es una estrategia que te aporta luz en ciertos instantes de tu vida. Lo que sí puedes hacer es que esto de ser súper controladora afecte a ti o a tu entorno en ciertas circunstancias y lo utilices para cuando realmente es una estrategia que te va a llevar al siguiente nivel. Si te gustaría saber cuáles son tus estrategias, te recuerdo que son 7. Tenemos la obsesividad o el perfeccionismo, la dependencia o la complacencia, el narcisismo o la soberbia, la evitación o timidez, el histrionismo o el dramatismo, la antisocialidad o transgresión y la paranoia o desconfianza. Si a ti te gustaría saber cuáles estrategias tienes y cómo las utilizas en tu día a día, te invito a mi programa llamado Volver a mí. Es un espacio en donde te hago el test de personalidad, te explico un poco cómo está funcionando eso en tu cotidianidad y creamos un plan para que puedas empezar a trabajar esos puntos de atención o de alerta que hoy en día están dificultando tus resultados y tu posibilidad de vivir de manera auténtica. Si quieres conocer más de este programa, entonces te invito a Instagram, me puedes encontrar como somos.amani y en el link de la biografía o inclusive en mis mensajes directos me puedes escribir y hablamos un poquito más sobre el programa. ¿Qué pasa si yo ya sé que tengo una estrategia que está impactando a otros o me está impactando a mí misma? Básicamente tienes dos caminos. El primero es vivir desde este camino de no me importa, la gente me tiene que amar como soy y que se jodan los demás y ya, todo está bien. Y el segundo es empezar a trabajar porque tus estrategias no afecten a los demás y se pasen al lado luminoso. La pregunta sería, ¿cómo hago eso? La respuesta corta, soltando tus estrategias. Pero ahora vámonos con la respuesta un poquito más larga. Soltar tus estrategias implica hacer ejercicios de manera consciente y controlada que te permitan entender que si sueltas esas acciones que haces en el día a día, nada, absolutamente nada malo va a pasar. Te voy a poner un ejemplo con mi personalidad. Yo, por ejemplo, empecé a dejar la cama extendida. Y eso a ti puede que te parezca una bobada, pero si eres del team de los controladores, seguramente entenderás lo difícil que es que uno tenga un espacio físico que es muy importante para uno en completo desorden. Y no hay nada que haga ver una habitación más desordenada que una cama extendida. Pero lo que empecé a hacer fue en dejar la cama extendida y ver qué pasaba conmigo, qué pasaba con mi día a día, cómo me sentía, si me sentía bien, si me sentía mal, si lograba soportar el malestar de que eso estuviera desordenado. Y hacer así paulatinamente diferentes acciones que te van a permitir entender si las cosas que haces las haces desde un lugar de, ay, quiero controlarme y quiero sentirme súper bien, o si las haces desde un lugar que realmente te gusta. Te voy a poner otro ejemplo de mi estrategia controladora. Yo hago listas de todo lo que tengo que hacer por todo. Y un tiempo intenté dejar de hacer mis listas de cosas por hacer, pero se me estaba olvidando todo. Se me pasaban un montón de actividades, se me pasaban favores que me pedía la gente. De hecho, hoy en día se me pasan porque yo soy súper despistada y he perdido como la noción de anotarlo de una vez en mi lista de chequeo. Pero entendí que eso era algo que yo no hacía desde un lugar de, ay, no quiero que la gente me vea como insuficiente, sino lo hacía realmente porque soy una persona súper desmemoriada y necesito mi lista de chequeo para estar segura que tengo las cositas pendientes por hacer y de pronto no se me pasa nada de la vida personal, de la vida laboral, o sea, de todos mis diferentes entornos. Entonces, la idea es ir probando cuáles de tus acciones realmente las haces desde un lugar de calmar tus heridas y protegerte y sentir que la gente no te va a desaprobar y demás, o si las haces desde un lugar auténtico en el que son parte de ti, te hacen bien y te aportan a tu vida. Otra cosa que, por ejemplo, yo hacía un montón y se los conté hace unos días en historias es que yo era la amiga planeadora de eventos. No había cuanta despedida de soltera, paseo de amigos, almuerzo familiar, que yo no fuese la que estaba detrás planeando qué íbamos a hacer. Yo definía el lugar al que íbamos a ir, recogía la plata, le avisaba a todo el mundo, oigan, tienen que llegar hasta ahora, enviaba recordatorios, mejor dicho, una controladora de manual. Y esa es una de las cosas que todavía no he retomado.
porque todavía no logro identificar si yo hacía eso desde un lugar de buscar aprobación de los demás o si lo hacía desde el lugar de, oigan, de manera innata, me gusta ser quien organiza los eventos. Ahora simplemente me dedico a ver cómo se incendia mi entorno mientras yo estoy relajada detrás de bambalinas y digo, a donde me digan que tengo que llegar, llegaré. Suena sencillo porque cuando tú lo dices, ay, súper fácil soltar las estrategias, pero la realidad es que es bien difícil soltar aquello que hemos hecho toda la vida para protegernos o huir de las situaciones que percibimos como amenazantes. Por eso hay que hacerlo de a pasitos. Espero que este capítulo te haya dado un poquito más de claridad de cómo funciona tu personalidad y que entiendas que las estrategias simplemente son eso que ves de tu personalidad, pero hay otras cosas detrás que son lo que te amenaza y tus heridas. En el próximo capítulo vamos a estar hablando de las amenazas, así que espero que estés súper pendiente porque vas a ir completando ese mapa espectacular sobre tu personalidad. Otra cosa importante es que, como te mencionaba en la parte de arriba, si te gustaría entender cómo funciona tu personalidad y quisieras hacer el test, entonces puedes contactarme ya sea por Instagram o por TikTok y yo te voy a estar respondiendo para que hagamos tu test y entres a mi programa Volver a mí. Recuerda que es súper importante que si quieres mantenerte conectado a esta información de valor, entonces te suscribes, activas las notificaciones y le des like a este video para que cada día más personas puedan llegar a esta información. Recuerda que tenemos capítulo nuevo cada martes y que si quieres profundizar en el tema que hablamos de esta semana, me puedes encontrar en Instagram y TikTok como @somos.amani. Te mando un abrazo enorme y nos vemos el próximo martes.